¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming energético en el que intentamos hablar de los temas de la agenda energética, pero en un idioma que todos podamos entender, o por lo menos eso queremos hacer. Lu Lesser, como siempre, a mi lado. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. ¿Cómo le va, Rafael? ¿Qué pintusi, ¿Tenés un civil? Sí, tengo sí, un civil y comercial tengo. Tengo un juicio. Hoy de nuevo nos vuelve a faltar nuestro querido Fernando Cracovia, que se tomó un merecido descanso, pero en su lugar hemos convocado a un economista que tiene muchas virtudes, pero entre otras me parece que es alguien que habla de temas macroeconómicos de una manera muy sencilla y también tiene mucha especialidad en lo que tiene que ver con el mundo energético. De hecho, escribió varios libros, varios artículos. Un libro es La historia del petróleo en Argentina, desde hace ya casi 20 años este libro, pero también, es licenciado en Economía, máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, trabaja en la consultora Empiria, entre otros lugares, y tiene la gentileza de acompañarnos ahora desde el arranque Nicolás Gadana. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Acá estamos empezando el año. Bueno, gracias a vos por acompañarnos. Me interesaba aprovechar esta combinación extraña para un especialista de tu talla, que es, vos pasaste por el mundo de las finanzas, por el mundo energético, por YPF, por supuesto por la consultoría, la macroeconomía. ¿Qué le va a aportar la energía y en menor medida, o más adelante, mejor dicho, más que en menor medida, la minería, a la macro argentina? Se habla de este afluente de divisas que finalmente ahora sí está llegando, hay superávit en la balanza comercial energética, pero ¿qué impacto tiene eso para las cuentas nacionales? Mirá, efectivamente, y eso es lo más conversado, después quisiera agregar otro punto, la industria de los hidrocarburos en particular, a partir del desarrollo ya desde hace años de Vaca Muerta, está en un punto en el cual el abastecimiento interno de petróleo hace tiempo y de gas prácticamente también está asegurado. Es decir, que todos los incrementos de la producción que se están dando son más bien orientados al mercado externo. En el caso del petróleo, en condiciones de los mercados internacionales que son muy favorables, es decir, son precios, el export parity de Argentina es muy favorable, Vaca Muerta es muy rentable a esos precios. El sector privado ha hecho desde hace años, ha iniciado y sigue expandiendo la infraestructura de oleoductos, plantas de tratamiento, etcétera, para poder exportar más, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Con lo cual están dadas todas las condiciones como para que, creo que también, eso hay que decirlo, el cambio en la ley de hidrocarburos que estaba en la ley bases, que se reglamentó hace poquito, ayuda también a orientar a la industria hacia la exportación desde el punto de vista regulatorio, con lo cual no es fantasioso pensar en que en algunos años, hacia el fin de la década, este sector aporte muchos miles de millones de dólares a la balanza comercial, que es un tema clásico de la Argentina, ¿no? El estrangulamiento de la balanza de pago viene desde que el peronismo expandió la demanda interna y se trabó ahí a mitad del siglo pasado, ¿no? Esa idea de que Argentina no puede crecer si no genera divisas y que el único sector que genera divisas es el campo. Bueno, hoy además del campo vamos a tener también, de manera creciente, no de un año para el otro, pero vos decías, el año 2023 hubo equilibrio de la balanza energética. Sí. El 2024 ya fueron, creo que 5.000, 6.000 millones de dólares de saldo positivo. Y así vamos a crecer hasta un saldo que puede ir a los 30.000 millones de dólares. Insisto, no es fantasioso pensar en eso. Creo, agrego, porque hay un segundo tema que podemos esperar de esta expansión del sector energético con impacto macro, que es bajar estructuralmente el costo de la energía en Argentina. Y eso tiene que ver mucho con el gas. El gas natural es el principal combustible que usamos de manera directa e indirecta, porque la gente dice, pero bueno, yo uso gas, pero en realidad ahora tengo en el departamento toda energía eléctrica. Bueno, gran parte de esa energía eléctrica detrás el gas se hace con generación térmica. Entonces, más de la mitad, el 57, 58% del consumo de energía en Argentina está explicado por el gas. Bueno, hoy estamos pagando por el plan gas, en promedio el precio del gas estará cerca de los $4 por la unidad que se usa, el millón de BTU.
con la expansión de la industria, con esos proyectos de exportación del LNG, todo lo que la gente escucha, no es solamente que podemos aspirar a que haya dólares para la macroeconomía, sino también a que el costo de la energía baje y que esos $4 por ahí se conviertan en 3 y después se conviertan en 2. Y entonces, este esfuerzo que tuvimos este año, que la gente pague lo que la energía vale, que fue el aumento fuerte de tarifas, después se convierta en que la energía sigamos pagando lo que vale, pero valga menos. Y no porque hay un subsidio artificial que lo baja, sino porque realmente llegamos estructuralmente a un costo de la energía menor. Hablando de que hay que pagar lo que vale, para que a mí me sigan pagando lo que valgo, tengo que decirles cuáles son nuestras redes sociales, que no se los dije al inicio del programa y me van a matar si no lo hago. @WhatsAppStream, estamos en YouTube, en Instagram y en X o Twitter. Nos escriben ahí, nos dejan sus comentarios, síganos, no los vamos a defraudar. Yo sé que otras personas le dijeron esto antes y quizás los hayan defraudado, no es nuestro caso, se los aseguro, sobre todo por Lu Glesser, a quien tengo aquí a mi lado y que no defrauda nunca. Me gusta que me adjudiques o me hagas jugar en esa consigna. Gadano, recién estabas mencionando esto, no pagar lo que vale. Y me pregunto porque hoy las tarifas de energía eléctrica, sobre todo, son equiparables a las de Manhattan. ¿Y qué es lo que explica, ¿no? Que en un país que tiene gas, que construyó su gasoducto, que de alguna manera tiene una red que se genera térmicamente o tanto desarrollo renovable, siga pagando este valor tan caro? Bueno, el costo de la energía, al cual gran parte de los usuarios, no todos, todavía algo falta, pero hoy empiezan a pagar ese costo, yo creo que es un poco alto porque también venimos de años de muy baja inversión en el sector, en todos los segmentos, no solo en la generación, sino en transporte y en distribución. Naturalmente, cuando artificialmente se pretende bajar un precio muy por abajo de lo que corresponde, la reacción del otro lado es dejar de invertir, y eso se empieza a notar en un deterioro de la calidad. Entonces nosotros tenemos hoy todavía generación eléctrica muy cara. Creo que con el paso del tiempo y con esta expansión de la industria en todos los segmentos también, no solo lo que hablábamos antes de que haya más gas, esos costos van a bajar. Creo que podemos aspirar a que ya en el 2025 el costo medio de la generación eléctrica baje, y espero que eso se traduzca en las tarifas también, ¿no? Pero siendo generación un precio, ¿no?, que está jugado al mercado, digo, ¿tampoco es un segmento rentable en esto que describís de la falta de inversión? No lo fue durante muchísimo tiempo, no lo fue durante muchísimos años. Y de hecho hoy está súper administrado. Camesa es el único comprador de toda la generación. Es decir, durante mucho tiempo se fueron desarticulando los mecanismos de un mercado eléctrico que en su momento funcionaba muy bien y había logrado justamente en los 90, que a veces la gente dice, no, Menem. El mercado eléctrico argentino, con toda la reforma de la inversión de los 90, provocó un desplome del costo de la energía para los hogares, para las empresas. Hoy hay que ir reconstruyendo todo eso de manera tal de que, por ejemplo, por darles un dato, la expansión del petróleo, vieron que hay petróleo, extracción de petróleo que a veces tiene gas asociado. Sí. Claro. En Vaca Muerta todavía eso es bajo, pero va a haber. Y ese gas asociado, los productores de petróleo, cuyo driver es producir y vender petróleo, lo van a querer vender. Lo sacan de encima, sí. Lo van a querer vender. Y entonces hay que reconstruir los mecanismos de mercado para que ese gas llegue a proyectos, por ejemplo, de generación, y que entonces esa competencia llegue al usuario también. Otras cosas, el uso de la infraestructura, el transporte. Hicimos un gasoducto fenomenal, el NK, lo pagó el Estado. Nadie se fijó en la eficiencia en el uso de ese caño. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos invertir miles de millones de dólares para que haya un gasoducto que 4 días del invierno nos asegura que en Buenos Aires tenemos gas. ¿Cómo es la regulación? Bueno, la regulación intenta que haya negocios de gas interrumpible, es decir, que cuando los usuarios residenciales de las zonas urbanas no necesitamos esa capacidad de transporte, haya otros negocios interrumpibles que van dándole uso a ese gasoducto, pero esa mayor productividad, mayor eficiencia, se tiene que traducir después en una reducción de las tarifas de gas para todos. Entonces, todo ese proceso lleva un poco de tiempo. Tampoco tanto, es decir, yo creo que, porque a veces si no la gente dice, siempre la promesa es, ahora paga más,
cuando Argentina, año verde, vas a pagar menos. Yo creo que las ventajas en términos del costo concreto de la energía, de esta expansión que estamos teniendo, se van a ver en los próximos años, en el corto plazo. Mencionabas hace un ratito, bueno, este potencial exportador que tiene el sector energético de hidrocarburos. Y se habla de si estamos en las puertas de lo que se llama la enfermedad holandesa. Esto es que aparezca una entrada de divisas excepcionalmente alta que termine liquidando al resto de la economía porque el tipo de cambio se aprecia mucho por la cantidad de dólares que entran y eso termina fundiendo a otros sectores. ¿Esto puede pasar? Mirá, yo creo que toda esa discusión de la enfermedad holandesa que bien describiste, que está descrita en la literatura porque se referencia a descubrimientos en el Mar del Norte hace muchísimas décadas, algunos sectores más vinculados al gobierno han tratado de justificar el problema de la apreciación real que hoy tenemos, sí, que no tiene nada que ver con la enfermedad holandesa, tiene que ver con el uso del tipo de cambio como ancla, claro, en el programa de estabilización. Cepo, se mantiene el tipo de cambio oficial planchado, el Crowley, claro. Y el paralelo también, porque se nutre del dólar blend, del 20% de las exportaciones, y además cuando se les escapa, el gobierno interviene. Claro, pero quiero decir, más allá de si está bien o no el tipo de cambio real, que esa es una discusión interminable, el fenómeno de la apreciación que se dio en el 2024, post-devaluación inicial, no tiene que ver con la enfermedad holandesa. Y a veces el gobierno o algunos analistas, que no deja de ser paradójico tratar de defender una situación macro apelando a una enfermedad. Diciendo, no, claro, no te preocupes con el tipo de cambio, tenemos una enfermedad. ¿Por qué se le llama enfermedad eso? Porque efectivamente, como vos decís, si llegara a suceder, que eso puede suceder en lugares como Neuquén. Yo estuve ahora, estás en Neuquén y por ahí hay costos elevados. Y como vos mencionabas, son costos inflados por la actividad petrolera que le puede pagar a, no sé, a una camioneta, al chofer un sueldo excepcional y otra actividad productiva que compite con importaciones o que tiene que exportar, no sé, la fruta, el turismo, no puede pagar esos sueldos. Claro. Pero eso no se está dando a nivel macro en la economía argentina de ninguna manera y realmente dudo de que suceda, aún con estos números que te decía para fines de la década, porque la verdad que va a ser una estructura productiva y de exportaciones muy diversificada la de Argentina. No es que vamos a ser un país monoproductor y monoexportador de petróleo. Así que no, yo no, más allá de lo que producen ciertas localidades, a nivel macroeconomía general no le tendría miedo a eso. Una pregunta más del lado macro, y vinculada al tipo de cambio. En el gobierno ven que, y algunos analistas ven que recién en 2026, cuando el sector hidrocarburífero y en parte también el sector minero aporten más dólares a la balanza comercial, bueno, esta apreciación cambiaria que hoy estamos viendo con Cepo va a ser sostenible. Entonces, como ancla antiinflacionaria, ¿verdad? Entonces, hay que atravesar 2025 y para 2025 hay determinadas herramientas para atravesarlo. Además del superávit de la balanza comercial energética, tenés el Cepo, por supuesto, probablemente algún préstamo con el FMI o con bancos o quien fuera, pero te marcan 2025 como año de transición o año de puente. ¿Ves que sea así, que vayamos a una economía con este tipo de cambio más natural? Digamos, este tipo de cambio que hoy parece apreciado, sobre todo si se evalúa el real. Mirá, es una apuesta muy riesgosa porque evidentemente la idea de estabilizar una economía usando el tipo de cambio como ancla es vieja y Argentina ya la ha ensayado. Acá tenemos una gran diferencia fundamental que es que tenemos equilibrio fiscal. O sea, no está del otro lado el fisco pidiéndole al Banco Central pesos, lo cual haría insostenible, explosivo el cepo, como vimos en el fin del gobierno anterior. Ahora, para usar el tipo de cambio como ancla, tenés que tener reservas, ¿no? Estar dispuesto y tener los dólares para vender si alguien duda. Sí. Como nosotros no tenemos, seguimos con reservas negativas, si vas a hacer eso tenés que mantener el cepo. Ahora, la idea de que dentro de un año las condiciones de los precios en dólares versus nuestros vecinos, el tipo de cambio real versus Brasil, versus China, versus el mundo, va a estar mejor, ya sea porque vas a tener más dólares de la minería y el petróleo, porque la productividad va a haber mejorado por las reformas de Federico, o porque van a bajar algunos precios, que también es una apuesta del gobierno, que haya directamente deflación.
es riesgoso, o sea, porque eso puede no suceder y entonces la presión del cepo te posterga inversiones, el tipo de cambio real bajo te desvía consumo hacia las importaciones, el turismo se va todo afuera y no se queda acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta preocupación que tenés, ¿no?, sobre cómo va a ser esa salida del cepo, más tarde, más temprano, los costos que va a traer consigo, digo, si el tiempo va a hacer que se acomoden los melones o si complica más la situación, ¿es una preocupación del sector energético también por sus características? Y bueno, un poco sí, porque además piensen, hay mucha gente que te dice, no, pero la mayoría de los precios ya están en el dólar, en dólares. Bueno, ahora la brecha es relativamente más baja. Todo el sector energético del lado de la oferta está dolarizado y todo está evaluado al tipo de cambio oficial. Sí. Entonces, cualquier movimiento, entonces la apreciación te hace más fácil ir a precios internacionales, export parity del crudo, a cubrir el costo en dólares de la energía eléctrica. Pero hay una partecita que si eso es un desvío respecto al tipo de cambio real de equilibrio que vas a tener más adelante, y bueno, eso te va a mover de nuevo todos los precios si sucediera. Ojalá que no. Y respecto a los precios internacionales, porque juega también su componente en todo esto, y las proyecciones dan, ¿no?, un precio del petróleo a la baja, digo, en la zona de los $70. No mucho. No, no está. Yo creo que efectivamente, y es un buen punto, a veces nosotros estamos muy sumergidos en nuestra discusión de si el RIGI, la apreciación. Tenemos muchos temas para discutir, eso es cierto. La única variable que me parece que te puede voltear la expansión de Vaca Muerta es una caída abrupta de los precios internacionales del petróleo. Pero abrupta no me refiero a... Sí, negativas como en época pandemia, decís. Sí, o algo que suceda algo con la OPEP, con Arabia Saudita, algo que los tipos... Porque siempre, y eso por eso lo digo, porque no hay que perderlo. Líneas negros que ya son cada vez más grises. No es un mercado competitivo eso. No. Claro. Y yo a veces, si uno compara, si uno tuviera que todos los pozos petroleros del mundo y las reservas y los yacimientos, los reservorios, fueran, ¿no?, en el sueño de un microeconomista mainstream, fueran pequeñas empresas productoras en competencia, produce Medio Oriente nada más. O sea, la diferencia de productividad y de costos son enormes. Entonces, por ahora hay cierta estabilidad hace muchos años. Las proyecciones dicen, bueno, sí, la demanda de crudo finalmente llegaría a su pico. Venimos con eso hace años por la transición y todo, y sigue subiendo, pero llegaría la oferta y va a estar entre $70. Ese es un precio espectacular para Vaca Muerta. Con ese precio, Vaca Muerta no para de crecer. El riesgo es que haya algo que haga que los precios se vayan, sí, a 30, a 20. Eso, si se Pero trata eso de un no precio lo veo, espectacular, ¿cuál es un mal precio hoy para Vaca? No, yo creo que Vaca Muerta, por lo que leo, por lo que veo con las empresas, la mejora de productividad de Vaca Muerta ha sido fenomenal. Entonces, creo que hasta $30, que es un precio bajísimo, de acuerdo al mercado actual, la podrían pelear. Perdón. Entonces eso significa que le podrían vender al mercado interno mucho menos lo que están vendiendo de exportación, porque si $30 el barril es conveniente... Eso es un error conceptual, perdón. A ver, ¿por qué? Explícame. Porque nadie le va a vender más barato. Pero sí conviene, interno, $30, decías recién, conviene. Pero la demanda internacional infinitamente elástica, como decimos los economistas, te paga 65, 70. ¿Por qué vas a vender a 20? ¿Cuál sería el motivo? Porque tenés un Estado gigante que te obliga, ¿no? Eso sí, lo tenés un Estado gigante que te obliga, sí. No hay Ahora, no digamos eso porque si no las compañías no van a invertir, porque si te van a vender, si vas a tener que invertir miles de millones de dólares pensando que vas a vender a 60, como dice la ley de hidrocarburos, y después va a venir alguien que diga, no, yo acá quiero que vendas a 20, o te voy a poner un derecho de exportación, como hizo Moreno, claro, móvil del infinito %, y ahí estamos en un problema. Pero no hay un intermedio en este sentido. Al inicio de la charla decías, la capacidad de producción alcanza y sobra. Tenemos las necesidades internas cubiertas, todo lo que se produzca es exportación. Sí. Entonces, en algún momento, creo que fue Labaña 2002, que reimplanta las retenciones en hidrocarburos justamente porque no quería que se le fuera al precio interno. No era por afán recaudatorio, como puede ocurrir con la soja, sino porque no quería que se le fuera al precio interno el precio internacional del petróleo. Pero no hay un intermedio entre, abastecer al mercado doméstico a un precio razonable que nos permita a los argentinos tener mejor calidad de vida y poder adquisitivo
y después exportar. Mirá, yo creo que en el gas natural, que como decía es un combustible el más importante, se produce energía eléctrica, va a los hogares, hay ahí alguna discusión respecto a un umbral de consumo mínimo, lo podemos conversar. El petróleo, o sea, el petróleo es naftas. Las naftas, por varios motivos, no hay ningún incentivo del lado del Estado a fomentar el consumo de nafta con un precio subsidiado, porque eso sería una transferencia de ingresos forzada por el Estado desde la industria a los consumidores, diferenciar el precio internacional. Sí. La nafta, primero, contamina, o sea que desde ese punto de vista todos los países más bien lo que hacen es gravar el consumo de nafta, total, no subsidiarlo. Y desde el punto de vista distributivo, en la última encuesta de gasto de los hogares se hizo un capítulo especial de energía, y entonces por decil de ingreso vieron cómo se reparte el consumo de nafta. Y como todos imaginamos, en los deciles más altos de la población, la mayoría de la gente tiene auto y usa auto. En los deciles más bajos de la población no tienen auto. No. Usan transporte público. ¿Qué es a gasoil? Que es a gasoil y que tiene otros subsidios. O sea, que son subsidios al transporte, más allá de cuánto paga por el combustible. Javier, ahí tenés eso. Conclusión, yo creo que hay que llevar los precios de los combustibles a la paridad de exportación, a la competencia, fomentar la competencia entre compañías, ojo YPF ahí, que siempre ha tenido una posición muy dominante, y eventualmente reservarse, como creo hizo el gobierno, alguna herramienta para, no sé, hay una guerra en Medio Oriente y el crudo se va a $250, bueno, sí, ahí hay que hacer algo, ¿no? Pero solo para los shocks. Esa es la reglamentación del capítulo energético del artículo 6, sí, un poco más que eso. Se dejaron, ¿no?, para el Estado, pero creo que está relativamente bien lo que pusieron. No, te iba a preguntar sobre esto que marcabas, el rol de YPF, ¿no? Una YPF con posición dominante en el segmento de mercado, y si ahora, a partir de la nueva gestión de la presidencia de Horacio Marín, se revierte eso, YPF, bueno, se corre, deja, ¿no?, a otros jugadores, le da más espacio a lo que vos describís como competencia. Mirá, en la parte que es upstream, o sea, lo que llamamos exploración y producción de petróleo y de gas, la industria propia, hace tiempo que YPF ya no juega ese rol de soy el que manda, soy el monopolio o el cuasi monopolio, y eso es un muy buen dato, porque eso significa que tenés un grupo de compañías muy diversas, YPF, compañías locales, las Pan American, nuevas como Vista, que es muy dinámica, Pluspetrol, qué sé yo, Capsa, tenés las multinacionales, Shell, muy activa, Total. A mí me parece que ahí tenés un buen grupo, un buen ecosistema de compañías. Lo que yo decía recién respecto a la competencia es lo que le toca a la gente, que es las estaciones de servicio. Sí. Donde la posición de YPF, en términos del market share de refinación, tiene más de la mitad. Tiene más de la mitad y sigue siendo muy alto. Por ahí voy a decir una barbaridad, pero no me molestaría y no vería mal que YPF, que está en una etapa de crecimiento espectacular, porque además YPF tiene activos todos muy atractivos en petróleo, en gas, en LNG, en fertilizantes, separación de gases, en YPF Luz, energía eléctrica. El primer proyecto del RIGI que se anunció, salió hoy en el boletín oficial, es de energía eléctrica de YPF en Mendoza. Ahora, a mí no me molestaría que, por ejemplo, vendiera una refinería y un bloque de estaciones de servicio y que vayamos a un mercado de competencia en el downstream con todos, ¿no? YPF que tenga el 30, pero no el 50 y pico %. Porque además la tentación que han tenido muchos gobiernos, incluso quizás en el inicio, de usar a YPF como una herramienta sucia de control de precios, sería bueno ir desarmando ese esquema, ¿no? Y que entonces tengas un mercado mucho más competitivo que se traduzca de nuevo en precios más competitivos para la gente. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en WhatsApp Stream. Te esperamos en alguna otra ocasión. La verdad que es súper interesante hablar con vos. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, y ahora nosotros seguimos en este programa especial, un poco distinto a la estructura que solemos tener todas las semanas. A ver, Sol, si me ayudás, si vamos a la entrevista siguiente, perfecto. Vamos a
a la entrevista que teníamos pautada entonces con Martín Carocio. Él es gerente de Relaciones Institucionales y Comerciales para Latinoamérica de Agreco, que es una firma que, entre otras cosas, genera energía de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Lo voy a explicar muy a lo bestia, pero son como residuos orgánicos que, bueno, en vez de despacharlos directamente, se puede también usar para producir energía. Muchos tipos de residuos orgánicos. Uno que nos llamó la atención y por el cual le queremos consultar particularmente a Martín es por la bosta de vaca. Sí, así como lo escuchan, tenemos las vaquitas que son ajenas y están en los campos y además pueden generar energía. Martín, gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a WhatsApp. No, te escuchamos. No sé si estás muteado. A ver ahí. Estoy muteado. Ahora Discúlpame. sí, señor. Ahora sí. No era un Cosas mix de la si alguien no tecnología. estaba muteado. Muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias por estar acá con Bueno. nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos están dando para contar nuestra propuesta de valor para la industria, para la sustentabilidad y para generar energía en nuestro país. Contanos eso. ¿Cómo se puede generar energía a partir de algo que para el común de nosotros es un desecho y además caca, ¿no? Exactamente, lisa y llanamente son residuos. Ay, me caí yo. Ahí estamos, ahí. Te escuchamos, te escuchamos perfectamente bien. Sí, te escuchamos bien. Muy bien, perdón, pensé que me había caído yo. Muy bien, todos los procesos orgánicos generan residuos y todos los procesos industriales generan residuos. Sí. Lo que tiene fantástico la generación de energía a través del biogás es que transformamos un residuo en la materia prima barata y disponible para generar energía. Entonces transformamos un desecho que se transforma en un problema y en un costo para las empresas en la oportunidad de generar energía. ¿Cómo es esto? En los procesos agroindustriales, como puede ser el de una vaca, pero también puede ser el paso siguiente que es al campo y es la faena de los animales. Ya tenemos experiencias exitosas, por ejemplo, con lo que quedan de los pollos o lo que queda de los chanchos sin utilizarse. En definitiva, cualquier residuo orgánico genera, cuando se descompone, gas. Por Son supuesto esas que la burbujitas, magia de ¿no? esto- Son las burbujitas que vemos Bueno, habitualmente en las animaciones o cuando pisamos basura, ¿no? Eso que sale, ese humito. Exactamente, y ustedes, lamentablemente, sobre todo en nuestras ciudades de Latinoamérica, ustedes han visto que hay basura en los cordones de la ciudad que a veces se prende en fuego. Sí. Y ese Tal fuego cual. se prende simplemente por efecto del calor y la combustión no ordenada de las materias orgánicas. Ahora, si nosotros tomamos esas materias orgánicas y las ordenamos, es decir, la metemos en un gran contenedor, a ese contenedor se lo controla con los químicos adecuados simplemente para tenerlo bajo control, se le da un espacio para que ese gas lo puedo sacar, lo puedo meter en pipelines, es decir, en caños, Sí. y ese caño luego limpio la parte de gas, porque imagínense que no es lo mismo que sacar gas de la tierra, que normalmente es más limpio que estos procesos. Bueno, y finalmente terminamos en los motores de Agreco que generan energía eléctrica. Para Ok. nuestros motores es como si fuese lo mismo meter diésel que meter gas de biogás. Lo que pasa es que hay que ser experto en separar los gases, llamémoslos sucios, o las partículas en suspensión, para llegar a un gas limpio apto para un motor. Y de esta manera generamos, de una manera sustentable y con ahorros en costos, en una energía eléctrica. Y estos motores que mencionás, estamos hablando de qué tipo de artefactos. ¿Estás hablando de, bueno, a partir de ahí generás una energía Bien. para vender o es para reaprovechar, por ejemplo, una empresa que puede reaprovechar y autoabastecerse de energía a partir de los desechos que esa misma actividad produce? Exactamente, la propuesta de valor es que los productores que tienen desechos inviertan
en biodigestores y en todo un proceso, pero gran parte de esa inversión la absorbe Agreco para que el usuario final, por autoconsumo o para venderlo a la red, no tenga que meter dinero y quitarlo de su proceso productivo. El productor de vacas siga criando vacas y nos deje a nosotros hacer la parte, la energía, que es lo que somos expertos en el mundo, y en Argentina y Brasil en particular ya estamos trabajando. Entonces, una vez que se hace este proceso, existe la regulación para que toda aquella parte que no hay autoconsumo, podría ser, por ejemplo, una empresa que quiera, que tenga las propias fábricas o que produzca alimento también para darle a las vacas, bueno, podría parte de esa energía eléctrica usarla en su proceso productivo y el resto ponerlo a la red. Y Bien. nosotros en nuestras casas usaríamos esa energía eléctrica que puede venir de la energía nuclear o del gas o del biogás, todo mezclado en la red, pero en esta parte es algo muchísimo más sustentable y sostenible en el tiempo, y además le estamos haciendo un bien al planeta, porque no solo que bajamos la basura que hay, sino que encima generamos un agregado de valor con la energía eléctrica. ¿Y qué tan, vos decías que Agreco se hace cargo de parte de la inversión, digo, qué tan oneroso es para un productor agropecuario, pongamos que tiene un productor ganadero que puede reaprovechar el residuo de sus animales, qué tan costoso le es generar este mecanismo, este dispositivo que vos hablabas recién de, bueno, el tanque, los ductos y luego el motor? Es una inversión importante y normalmente lo encaran empresas agrícolas ya constituidas, con un Sí. negocio en marcha, y que de hecho empiezan a ver que es un problema la cantidad de residuos que tienen, porque no solo que es un problema en el espacio que tienen, sino que encima nuestra regulación ambiental que está avanzando le obliga a hacer algo con esa basura. Claro. Entonces, transforman un problema en una solución, en una oportunidad. Y ahí está Agreco para dar una solución flexible, sustentable, está dispuesto a invertir porque conocemos el negocio y porque conocemos de que es un proceso que funciona. Ujú. Estaba viendo en la matriz energética que hay un componente biomasa, digo, que ahora se está inyectando energía generada por biomasa al sistema nacional. Me sorprendió realmente. Y también me sorprendió cuando veía la diferencia de los costos de generación de esta energía muy por encima del resto, incluso de fotovoltaicas o eólicas, que son de las más caras, incluso más caras que esto. Y te quería preguntar si esto estaba asociado a la tecnología que se requería, si que todavía nos falta el know-how, el desarrollo, la escala, ¿por qué era tan cara? Y es en el último minutito que me queda, de que desde el punto de vista de la generación sí es la más cara que hoy, porque justamente lo que estamos viendo es una parte de la película que es el costo. Nosotros no le cargamos la externalidad de quitar la basura. Claro. Si nosotros dijéramos, bueno, hago un ejemplo tonto, tratar la basura me cuesta $50, pero generar me cuesta 100, en realidad me cuesta 50, porque la otra mitad es el no costo de la basura. Así que tenemos un desafío como sociedad de establecer un sistema equilibrado de generación de energía eléctrica que en conjunto le haga bien a la sociedad. Así que has dado en la tecla, es más caro, pero lo bueno es que hemos entendido de que una parte de la matriz la debemos desarrollar con el biogás, y así lo estamos haciendo. Así Martín, que yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad que me han dado para contar lo que hacemos. Los agradecidos somos nosotros, nos encanta contar este tipo de cuestiones, así que, bueno, será hasta cualquier momento y seguiremos seguramente en contacto. Gracias, Martín. Un abrazo. Muchísimas gracias, que tengan un feliz año.
Pasaba Martín Carosio, gerente de Relaciones Institucionales y Comerciales para Latinoamérica de Agreco, esta firma que, entre otras cosas, produce energía de la biomasa, de residuos Ahora está orgánicos. está aprendiendo parte de esto, lo está aprendiendo la biomasa. Están Mirá. inyectando en el sistema interconectado nacional, o sea que una parte de esto es bosta de vaca, Bueno, está bien. de lo que estamos acá encendidos. En este caso, estamos en enero, Cara, ¿no? con Pero- mucho calor, con aire acondicionado al palo, así que está bueno que la bosta de vaca sirva para convertirse en frío. Hablábamos recién, ahí Martín contaba, bueno, una de las partes que no se cuenta está bien, es una energía costosa, pero de alguna manera también contribuye al medio ambiente al retirar residuos orgánicos del basurero, ¿no? Básicamente para reconvertirlo y reciclarlo. Y esto tiene que ver con la cápsula que nuestro querido Diego Golombek nos va a presentar ahora, vinculada al cambio climático y la energía. Él la titula Una relación caliente. ¿Podemos hacer la diferencia nosotros como usuarios, como consumidores? ¿Podemos ser más eficientes? ¿Podemos consumir menos energía, energía más limpia? ¿Podemos aportar nuestro granito de arena? Te lo va a contar Diego. El cambio climático es un gran tema que nos afecta a todos. Pero si somos honestos, hablar de cambio climático suena tan divertido como ver pintura secarse. Sin embargo, detrás de este término serio se esconde una relación muy emocionante: la conexión entre el uso de energía y el cambio climático. Primero vamos a desmenuzar las cosas. El cambio climático se refiere principalmente al calentamiento del planeta. Y la energía que usamos diariamente tiene un papel protagónico en esta trama. ¿Cómo? Cuando quemamos combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas para obtener energía, liberamos dióxido de carbono, el famoso CO2, y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases son como una manta muy gruesa que atrapa el calor del sol y hace que la Tierra se caliente más de lo que nos gustaría. Y no hay manera de quitarse esa manta si no hacemos un gran esfuerzo. Pero que no panda el cúnico, que no todo está perdido. La ciencia entra al rescate como un superhéroe con capa, o mejor dicho, con bata de laboratorio. Los científicos han estado trabajando arduamente para encontrar soluciones efectivas que nos permitan hacer cambios en cómo producimos y usamos la energía. Una forma innegable de hacer una diferencia es aumentar el uso de energías renovables. Energía solar, eólica e hidroeléctrica son los ejemplos estelares. La energía solar se está volviendo más común y accesible y nos ayuda a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y además, el viento sopla a nuestro favor. Con la ayuda de las turbinas eólicas transformamos ese viento en energía. Y no olvidemos de qué está hecho el 70% de nuestro planeta. Sí, agua. Así que otra vez más, los mares y los ríos juegan un papel fundamental a la hora de salvarnos el pellejo. Además de cambiar nuestras fuentes de producir energía, es importante aprender a ser más eficientes. O sea, usar la energía de una manera más inteligente. Con cosas que están a nuestro alcance, como utilizar bombitas LED que iluminan igual de bien, pero gastan menos. O usar transporte público y bicicletas en vez de usar un auto por persona. Así, todos podemos aportar nuestro granito de arena y hacer un cambio significativo a largo plazo, reduciendo nuestra propia huella de carbono. Súper interesante, como siempre, Diego Golombek. Confieso que me divierte más verlo disfrazado de Chapulín Colorado que con la bata de científico. Creo que debería salir a dar charlas así, vestido de superhéroe. Sí, absolutamente, con su colección de remeras, ¿no? Porque También. tiene cada pieza tiene obras artísticas, son las remeras. Espectacular, sí. Dr. G. Buenísimo todo lo que produce Diego. Che, vamos a hablar un poquito de consumo eficiente, un poco agarrándonos de la columna de Diego. Pero también agarrándote de tu factura de electricidad, de luz eléctrica en este caso. Vi una nota hace unos días en Infobae que me llamó la atención porque se metía en el consumo vampírico. Esto es, ¿viste cuando dejas el aparato apagado pero enchufado? Sigue consumiendo energía. Tal cual. Y hay uno en particular que es como Drácula, o sea, te chupa toda la sangre, en este caso te chupa toda la factura de energía eléctrica, que es la tele. El aparato, el Smart TV y demás, es, te diría que después de la heladera, que está encendida 24 horas, por supuesto, es lo que más consume en un hogar promedio.
aunque lo tengas apagado, aunque lo tengas... ¿Con solo la encendido y demás. lucecita roja enchufado, nada más? Al tenerlo enchufado, consume energía. Y si lo usás, por supuesto, consume mucho más. Yo hice la cuenta en casa, viste que te metes a Edenor, Edesur y las otras distribuidoras y cada una tiene su calculadora de eficiencia energética. En casa somos 4, tengo a los chicos, estamos en vacaciones, la tele está encendida, es un integrante más de la familia. Ponele 12 horas del día, la mitad del día que esté encendida la tele en casa, que es un montón. Así, con ese consumo, más lo que consume por el hecho de estar enchufada, es el aparato que me consume más después de la heladera. O sea, ni los aires acondicionados, que tampoco están tanto tiempo encendidos, y por supuesto consumen más, pero por menos tiempo, me consumen tanto como el Smart TV. Dicen los que hacen los números de estas cuestiones que entre el 10 y el 20% de una factura de energía eléctrica te puede estar representada por esto que se llama consumo vampírico, por no desenchufar los aparatos, sobre todo la tele, que es el que está siempre ahí. La verdad, ¿quién Una vez más, tele? ¿no? Energía que se tira, porque es energía que se tira, que es la energía Sí. más cara. Pero a mí me llama la atención a esta altura que no hayamos desarrollado ningún dispositivo que tenga la eficiencia como para interrumpir el consumo de energía cuando esté apagado. Porque, digo, está bien, Te voy a dar que un soy tip. un vago, pero ¿Querés que tener te que dé un tip? desenchufar todo lo que no uso. Bueno, te voy a dar un retip. Vas a poner zapatillas con llave en cada uno de estos artefactos. Entonces no vas a apagar cada uno, sino que vas a apagar la zapatilla. La zapatilla. Te voy a pedir, por favor, que no compres la zapatilla en cualquier lado. Esto es muy importante. No vayas a Dexter, anda a la ferretería. Cuando veas, ¿no?, el margen que hay, la amplitud térmica entre la más barata y la más cara, te vas a preguntar por qué tanta diferencia si esta es la misma caja de plástico. Bueno, el interior, los cables de cobre, fundamental para la resistencia. Pará, ¿y cómo veo eso? Porque yo voy al ferretero y le pido una zapatilla. O Sí, voy a la mostrame, casa de la... llegás a lo del ferretero y ¿cómo se llama tu ferretero, no? Tito. Yo para decirle por el nombre, Tito. Hola, Tito. Sí, me das un ¿Qué cosito, haces, Tito. Tito? ¿Cómo andás? Mostrame todas las zapatillas que tengas. Lo primero que le decís. ¿Para qué? ¿Viste? Él no te guarda información. Claro, para que... No te juegue para que información piense, privilegiada. Este sabe de zapatillas. Y ahí cuando vos te las ponen todas, vos solito, yo confío en que vos te vas a dar cuenta cuál tenés que elegir. La más cara. Por lo general, en este tipo de situaciones, sobre todo si con Tito ya tenés una relación Sí. asidua, ¿no? Digo, de cierta manera, tenés espacio para el reproche. Hay un día después. Claro. Entonces ahí... Tito, dame la zapatilla más cara que tengas. Tito, esta zapatilla no era y vos y yo lo sabíamos. No, en definitiva, la zapatilla te resuelve esto de tener que desenchufar, que es un incordio, ¿no? Cada uno de los electrodomésticos de la casa, concentrarse en estas zapatillas que para recibir muchos aparatos hay que tener chequeado que los cables sean de cobre, son los que más resistencia tienen. Con lo cual la ferretería te da cierta garantía o el peso o que sea comprado en un lugar legítimo y no en estos surtidos baratos, ¿no? Que van desde flores de plástico hasta esmaltes. Bueno, sí, una zapatilla mucho más barata. Depende para qué. Si vas a enchufar el organito de tu hijo, bueno, no pasa nada, pero no sirven como transformadoras, ¿no? Claro, claro. Entre el 2,5% y el 5% de lo que consume una tele, lo consume estando apagada. O sea, solamente con el hecho de desenchufar o como cuenta la querida Lu... El interruptor de la zapatilla. El interruptor... Y tener garantizado también, porque eso también puede ser un interruptor falso que tengas en las zapatillas. O sea, una zapatilla trucha puede ponerte la lucecita que apagás y prendés, pero en realidad no está cortando, exactamente, no está cortando nada. Hay que tener mucho cuidado con las zapatillas, así que esto que va a ser... Hay que hacer un mercado de zapatillas. Una columna sobre teles va a ser una columna sobre zapatillas. ¿Chinas o nacionales? Me parecen un compromiso comercial. Bueno. No, lo que voy a decir es que ¿sabes quién te puede dar una garantía más que si chinas o argentinas? Porque en definitiva es con qué están construidas y con qué materiales. Los músicos, la sala de ensayo, que soportan mucho. Sí. Podés comprarle el nuevetito y pasar a ver algún amigo músico seguro que vos mismo. Sí, pero no sé de zapatillas. Yo me encargo de guitarrear, no de zapatillar. Salas de ensayo, ahí tienen probadas todas las resistencias. Está bien. Bueno, algunas cosas, además de la zapatilla, sí, apagar y desconectar es un incordio muchas veces, pero yo mismo, de verdad, no tengo el hábito de desenchufar las cosas que no uso, sobre todo las que no uso permanentemente.
la air fryer de la que te hablaba la semana pasada, el microondas, todo la eso está televisión, consumiendo, ¿no? Todo eso está chupando consumiendo energía y está siempre conectado. Sí, adquirí el hábito gracias a este programa de desenchufar el cargador del celular. No lo tengo más enchufado permanentemente en la mesita de luz donde cargo el teléfono generalmente por las noches. Ya no lo cargo por las noches también porque la verdad que quedaba 8 horas enchufado necesariamente y consumiendo energía. Pero sí, también vinculado al consumo de la tele ahora cuando está encendido, regular la cuestión de brillo. Cuanto menos brille, menos energía consume. Por ahí podés poner alguna función automática que te regule eso en función de la luz del día o del ambiente y terminás ahí eficientizando el uso del aparato. Y por último, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de consumo cada vez más instaladas en todo lo que tiene que ver con los artefactos eléctricos. Cuanto más cerca de la A o por arriba de la A esté, más eficiente es el bichito y menos energía consume. Así que, bueno, esto es lo que tenés que saber sobre tu zapatilla. Sobre la tele y sobre las zapatillas. Lástima que nos hicimos 2 informes en uno, nos hubiéramos ahorrado lo de la zapatilla para un programa siguiente. Bueno, podemos hacer de cuenta como que no y volver a hablar de las zapatillas. Yo creo que es muy útil, Yo creo que es clave el tema de las zapatillas. Clave. Vamos a hacer esto, mirá, vamos a traer unas zapatillas, vamos a comprar varias, o las vamos a traer en consignación, y Lu Glesser en vivo y en directo nos da una clase de cómo elegir... desarmamos. ¿Cómo elegir tu zapatilla? Tu zapatilla adecuada. Mira, acá ya Sol tomó nota y está preparando el próximo informe especial de WhatsApp sobre las zapatillas. Nos queda ahora sí un informe en serio. La semana pasada hablamos al pasar con el secretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, con Gastón Guioni, sobre Puerto Rosales, que queda a unos 20 kilómetros de Bahía Blanca y que se está convirtiendo a las apuradas porque las empresas de petróleo, de hidrocarburos, tienen mucha avidez por exportar y rápido, se está convirtiendo en eso, en un polo de exportación súper interesante. Puerto Rosales, te decía, a 20 kilómetros de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y un informe para conocer de qué manera se está expandiendo esta puerta, esta salida por vía marítima de la provincia al mundo. Ya estamos en Puerto Rosales, tenemos una ubicación muy importante para la zona hoy en día. Tenemos un canal natural, que es el segundo más importante del país. Al tener un dragado natural, tenemos mucho tráfico de buques de gran envergadura. Puerto Rosales en particular, a partir del 19, con la gestión de Rodrigo, lo que hizo fue activar el puerto de años que estuvo parado, ¿no? Nuestro puerto tiene una infraestructura vinculada sobre todo a la prestación de servicios, servicios a los barcos que atienden en las boyas, y hoy con la inversión privada más importante del país, de Otamérica, haciendo un muelle que tiene casi 2.000 metros de longitud, un muelle en nuestro espejo de agua, que va a dotar al puerto de mayor capacidad, mayor celeridad a la hora de hacer las operaciones. Un punto me parece sí importante y para destacar, tratar de trabajar en comunión, ¿no? Puerto Rosales, base naval Puerto Belgrano y el complejo portuario de Bahía Blanca. Nos une una ría de 97 kilómetros, me parece que ahí no hay competencia, sino complementariedad, y dentro del sistema portuario de la provincia de Buenos Aires, también trabajar con la misma lógica, me parece que es lo importante. La verdad que todos estos galpones estaban abandonados, se invitó a empresas para su reacondicionamiento y bueno, posterior instalación, ¿no? Para que empiecen a trabajar. Siempre hablando de lo que es la industria naval. Acá tenemos carpintería, tenemos calderería, tenemos taller de pintura, hidráulica y tenemos una parte también civil. En el puerto está la empresa Otamérica, que era Oiltanking de Vitem, que está llevando a cabo una obra que hoy debe ser de las más importantes que tenemos en el país, a donde está agrandando su planta de almacenamiento de crudo que proviene de Vaca Muerta. Si va todo bien, a fines de marzo ya se termina la etapa civil, queda la parte hidráulica, vamos a decir, que es donde se va a hacer el oleoducto.
que se calcula que se va a terminar para fines del 27. Esto va acompañado de los tanques que se están haciendo de almacenamiento en Norteamérica, en Oiltanking, que son 5 tanques. Y la carga y la descarga opera de manera offshore, es decir, a través de monoboyas. Viene el petróleo desde el sur, se descarga y va por oleoducto. Tenemos una de las ramas troncales de oleoducto más importante del país y a través de así se procesan los productos, ¿no? La realidad es que ellos quieren sumar 300.000 metros cúbicos más a lo que ya tienen. El contexto nacional, a partir de las políticas implementadas por el gobierno nacional, son muy complejas. Y muy complejas para las empresas que prestan servicio a los puertos, porque sinceramente uno cuando habla con los empresarios y demás, hoy se está viviendo una especie de incertidumbre que eso preocupa a nosotros como puertos en el caso de las inversiones, porque lo que queremos es que nosotros somos gente de industria, queremos que los puertos se desarrollen a través de la industria, de generar fuentes de trabajo, de la dinámica, del entre comillas derrame que hay en la ciudad, y hoy sinceramente todo el apoyo que tenemos es solamente de la provincia de Buenos Aires. Del gobierno nacional lo único que estamos haciendo es expectante a ver de acá un futuro qué políticas toma para que esto pueda seguir o no. Hoy tenemos petróleo por un lado, tenemos a Conarpesa, que además no es solamente producto congelado, sino también es industria metalmecánica, pero creo que el desafío es seguir trabajando con los nichos de negocio que tenemos en el hinterland, y eso tiene que ver con más energía, bueno, con GNL, y trabajar, insisto, de manera complementaria con el puerto de Bahía Blanca, primero por la expertise que tiene el puerto de Bahía Blanca, por el know-how que tiene, y segundo porque nos separan solamente 20 kilómetros de distancia, entonces es fundamental el trabajo coordinado en conjunto para darle volumen al sistema portuario de la provincia de Buenos Aires. Interesantísimo lo que está pasando en Puerto Rosales, 20 kilómetros nomás de Bahía Blanca. Bueno, y una localidad que de nuevo va a tener mayor actividad gracias a la expansión del sector hidrocarburífero. Veía ahí, ¿no? La gran obra de infraestructura, esos tanques gigantes donde va a evacuar el petróleo de Vaca Muerta a través de esos caños de Oldelval y terminan ahí. No, realmente es impresionante, ¿no? Esa gran obra de ingeniería que se está desarrollando en el puerto. Totalmente, totalmente. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Glesser. Ay, qué lástima. No me partas el corazón. ¿Volvemos? La semana que viene volvemos y esperemos ya contar de nuevo con Fernando Cracovia, que debería estar... Un indispensable. La verdad que sí, es una persona parca, como ustedes lo habrán visto. Hablemos de ella que no está. Una vez que pasás ese umbral, una vez que pasás esa prueba, que él se da cuenta de que, de que tenés buenas intenciones, es una persona muy, pero muy generosa y comparte muchísimo conocimiento, que tiene bastante. Es una de las personas que más sabe del sector energético en el campo de la comunicación, por supuesto, junto con Luciana Glesser y algún puñado más de personas, pero no tantos tampoco, ¿eh? Así que tenemos a dos de los mejores acá. Gente, llegó el momento, sí, de decirles adiós, de decirles hasta la semana que viene. Recuerden de seguirnos en nuestras redes, @WhatsAppStream en YouTube, en Instagram y en Twitter o X. Subimos contenidos ahí, recibimos sus comentarios. Ayúdennos con la suscripción a nuestro canal de YouTube y con los pulgares arriba, los corazoncitos y todas esas cosas de darnos cariño por vías virtuales. Nos reencontramos la semana que viene con más novedades del mundo energético. Hasta la próxima. Chau.